En esta ocasión voy a hablarles, y voy a agradecer en primer lugar al reverendo Eberto García por haber la invitación, porque realmente es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Y gracias por estar acá. Hoy estamos celebrando el 92 aniversario de la Iglesia de Dios en Guatemala. No es un evento cualquiera, es un evento histórico que marca una época y ha marcado todo un tiempo, todo ha hecho la gran diferencia. Y creo que ese evento generó la influencia del pentecostalismo en todo el mundo centroamericano, el sur de México especialmente, entre toda la civilización maya especialmente, y es algo que ha hecho una diferencia enorme en el reino de Dios. Y no voy a hablar precisamente de eso, pero yo quiero hablarles ahora desde una perspectiva teológica. Estoy aquí parado frente a ustedes como un teólogo, alguien que estudia el pentecostalismo desde adentro. En el pasado venían otros a estudiarnos y daban opiniones acerca de lo que nosotros éramos y pensaban que éramos y lo que hacíamos. Pero el Señor a nosotros hoy nos ha dado la oportunidad de estudiarnos a nosotros mismos, desde adentro, decir esto es lo que somos y así somos. Y esta es la manera que tenemos de expresarnos. Pues yo soy nacido en la Iglesia de Dios, mi abuelo era pastor en la Iglesia de Dios, mi abuelo Abraham, y mi padre, Miguel Antonio, era pastor en la Iglesia de Dios, todos. Y yo soy pastor en la Iglesia de Dios, he sido pastor por mucho tiempo. Mi hijo mayor es pastor en la Iglesia de Dios. Con mis propios ojos he visto 4 generaciones en esta iglesia. Es la única iglesia en la que yo he vivido. Cuando era niño sabía que había otras iglesias, pero para mí esta era la única que había. Aquí crecí, aquí me formé, aquí el Señor me abrió los ojos y aquí encontré la fe en Jesús. Aquí conocí a mi Señor Jesús. Es en esta iglesia en la que todos nosotros militamos. Y estoy seguro que si escarbo dentro de la historia de cada uno de ustedes, es la misma historia que te llevamos muchos y que la compartimos de muchas maneras. Yo tenía 7 años cuando conocí al Señor en la Iglesia de Dios. Y nunca me fui de la Iglesia de Dios. Y han pasado los años y aquí estoy. Y ha sido para mí la fuente de mi vida. Es algo hermoso que para compartirlo necesito mucho tiempo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la iglesia pentecostal nuestra, contemporánea, tiene un pasado valioso, tiene un presente que está marcando la diferencia, marcando el paso. Y por supuesto estamos seguros que por la voluntad del Espíritu de Dios tiene un futuro relevante. Dios no ha concluido su trabajo con nosotros, así que seguimos. Y la pregunta que tenemos frente a nosotros es, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo hoy? ¿Qué significa? Y para esta presentación yo he preparado un PowerPoint ahí, espero que lo puedan ver ustedes. No lo voy a ver si los muchachos son capaces de seguirme porque estoy leyéndoles un documento. A propósito, el documento no lo voy a poder leer todo porque es muy extenso, pero lo que tenía en mente era preparar algo que les pueda servir, que les pueda motivar y que ustedes lo puedan utilizar en sus estudios, en sus enseñanzas. Creo que hay bastante material para enseñar por bastante tiempo y para estudiar también. Y la otra cosa que pensé, bueno, hay jóvenes que están estudiando, que están escribiendo tesis, están hablando sobre temas muy importantes del pentecostalismo, y me gustaría poner ahí las ideas para que se lleven algunas ideas que les puedan ser valiosas en su investigación.
Para mí, estudiarnos a nosotros como pentecostales ha sido un desafío muy importante. Una, porque necesitamos explicar apologéticamente quiénes somos nosotros. En realidad lo hemos hecho siempre. Nuestras predicaciones son apologéticas. Nuestra enseñanza es muy apologética. Casi todo lo que escribimos es apologético. Porque las mismas demandas históricas y las mismas contradicciones que hay en el mundo en que vivimos nos han obligado o nos han exigido más bien a trabajar apologéticamente en muchas de las cosas que decimos y hacemos. Pero en realidad lo que quiero yo es ir formando, estableciendo ya una estructura que nos permita decir, bueno, el pentecostalismo se construye así. Es como un manual, esto es lo que somos, esta es la base y estas son las paredes y esto va subiendo así y va creciendo de esta manera. Entonces, primero déjenme decirles algunas expresiones que es probable que les sacudan un poquito, pero no, aunque no pretendo ser controversial, algunas veces lo que decimos crea controversia. Y yo digo aquí, por ejemplo, en mi segundo párrafo que les voy a leer, que en realidad el pentecostalismo es la segunda reforma del cristianismo global. La primera reforma partiendo de que fue de Lutero y todos ellos. Pero el pentecostalismo es un movimiento que ha dejado una marca imborrable en la historia. La teología y la vida de la iglesia ha sido marcada por este movimiento, ofreciendo una perspectiva única, nuestra perspectiva es única, sobre la teología, la espiritualidad cristiana y el desempeño de un papel importante en la expansión y la diversificación del cristianismo en el mundo contemporáneo. O sea que estamos metidos en todos los lugares. Se van a sorprender, pero casi todos los movimientos del cristianismo hoy tienen la experiencia pentecostal. Algunos la admiten, otros no. Unos simplemente la practican o le dan por hecho, pero está ahí. Hay algunos movimientos que a mí me sorprende que hasta ellos están hablando en lenguas y digo, tremendo. No voy a mencionar los nombres porque hay que ser prudente con eso, pero es algo que nos ha permitido, como la fuerza del Espíritu, permear. Y hace un tiempo yo pensé y lo dije, creo que lo escribí en algún momento y dije, el pentecostalismo dejó de ser pentecostal. ¿Por qué? Porque todas las denominaciones cristianas nos absorbieron, se dejaron permear por nuestras. Entonces ahora tenemos gente hablando en lenguas en diversas corrientes cristianas y todo eso, y practican el pentecostalismo. Entonces, por esa razón es que ha existido diferentes formas de expresión. Están, por ejemplo, movimientos conocidos como el movimiento carismático de los años 70, 80, 60 en adelante, y luego el movimiento neopentecostal que ha surgido con mucha fuerza en los últimos años. Todos son diferentes formas de manifestar las bases del pentecostalismo que estaban escritas desde la escritura, desde la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y que han estado formando generaciones a través de todas las edades. Entonces, primero hablemos un poquito acerca de nuestro valor histórico. El pentecostalismo se extendió en su origen y su expansión, porque no se quedó como una pequeña burbuja confiado en sí mismo, sino que la perspectiva de crecimiento ha sido ir hacia adelante, ir siempre ganando más territorio y ganando más espacio en el movimiento, en la obra de Dios. Y por diseño, el Espíritu Santo nos hizo un movimiento que gane a las masas. El pentecostalismo es un movimiento masivo. Estamos en los barrios, donde más éxito tenemos es en los barrios, donde más éxito tenemos es en las zonas marginales. A veces he estado en lugares donde ni la policía entra, pero los pentecostales están ahí. La iglesia está ahí. El Espíritu Santo quería alcanzar a los pobres, a la gente de los barrios, quería alcanzar a la gente necesitada, a la gente que está en las márgenes, y utilizó a un movimiento que se llama el movimiento pentecostal para hacerlo. Claro, no solo estamos ahí, estamos en lugares como en esta zona del país, esta zona de la ciudad, estamos en muchos lugares
Ya no hay lugar donde no estemos. Pero por diseño, Dios nos ha hecho un movimiento masivo. Y no se sorprenda que nuestro mayor éxito está en los barrios. Es que por naturaleza fuimos diseñados de esa manera. Y bueno, si el Señor nos puso para que evangelicemos el barrio, pues evangelicemos a todo el barrio. Y hagámoslo todo para la gloria del Señor. Y yo pienso que el Señor va a levantar gente como a mí, del campo, del área rural. Algunos los va a levantar del barrio para que vayan a ser teólogos que anuncien las verdades de la palabra y que las enseñen bien de una manera especial. También el impacto social que generó el movimiento pentecostal es muy importante, porque ha tenido un impacto significativo en muchas comunidades alrededor del mundo, especialmente en aquellas donde ha surgido como una respuesta a condiciones de pobreza, a condiciones de marginalización y en condiciones de conflicto social. El pentecostalismo ha estado ahí presente. En los años 60, la Iglesia Católica dijo que ellos optaban por los pobres y que a raíz de esos movimientos que había en ese tiempo, que la Iglesia ahora, a partir de Vaticano II, iba a optar por los pobres, la opción por los pobres. Pero después René Padilla dijo que, bueno, los católicos optaron por los pobres, pero los pobres optaron por el pentecostalismo. Por diseño estamos ahí, es el llamado es parte de nuestro llamado y no queremos hacernos como que eso no es importante. Es muy importante para nosotros, es lo que nos genera fuerza, lo que nos genera vida y lo que nos genera pasión. Entonces nuestro impacto va más allá simplemente de ser un movimiento religioso, somos un movimiento que genera cambios, que genera transformaciones sociales y también transformaciones individuales, personales. Nosotros podemos a través de nuestra fe y de nuestra práctica cristiana generar profundos cambios en nuestra sociedad. Y en tercer lugar voy a mencionar que las contribuciones históricas del pentecostalismo al cristianismo, en ese aspecto, este movimiento ha desempeñado un papel muy importante en la historia del cristianismo moderno, iniciando no solo otras denominaciones cristianas, sino también hemos permeado la música, hemos permeado la política y hemos permeado la cultura general. En sí, estamos en todas partes. Estamos en el siglo XXI, el Espíritu Santo nos envió a ganar al mundo y yo creo que esa palabra de Habacuc, que todo el mundo se ha de llenar del amor de Dios, así como las aguas cubren la mar. Y esto es parte del impacto del Espíritu Santo que ha generado este gran avivamiento. Yo no sé cómo se va a cumplir esto, pero todavía no lo he visto, que en los posteriores días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todavía no lo he visto, pero eso se tiene que cumplir. Es la palabra del Señor. Y luego dice, vuestros hijos soñarán sueños, vuestros ancianos verán visiones, y empieza a decir todas las cosas, y sobre mis siervos y sobre mis siervas pondré mi espíritu y profetizarán. Todas esas cosas las haremos en el poder del Espíritu Santo. Y una de las cosas que caracteriza a nuestro movimiento es moverse en la sabiduría y en el poder de lo alto, en la sabiduría y en el poder del Señor. Eso puedo mencionarlo como un valor histórico. Pero también creo que debemos tocar esto que llamamos un valor teológico. ¿Cuál es ese valor del cual nosotros nos sentimos contentos y agradecidos con Dios? No quiero usar la palabra orgulloso porque no quiero lucir orgulloso. Quiero disfrazarlo un poquito y decir me siento contento y agradecido con Dios por eso. Es más humilde, suena mejor. Bueno, ¿cuáles son algunas aportaciones que son sólidas en nuestra fe pentecostal? Su énfasis vigoroso en la experiencia espiritual. Para algunos es una de nuestras debilidades,
Nosotros actuamos por experiencia y vivimos por experiencia. Pero para nosotros es nuestra fuerza, es lo que nos da vigor y poder. El pentecostalismo enfatiza la importancia de la experiencia personal del Espíritu Santo, especialmente en el fenómeno conocido como bautismo en el Espíritu Santo, que se considera una experiencia subjetiva de poder divino, pero que en realidad es una experiencia objetiva que nos empodera y nos envía hacia adentro a proclamar el Evangelio de Jesucristo vivo a toda criatura. El hecho de que el hermano que se tiró al piso, el hermano Julio Saquil se tiró acá, eso no es una cuestión de una locura. Aquí no mueve el Espíritu Santo y lo revuelca y lo mueve y lo hace como quiere. ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia así? ¿No les parece que es tiempo de que lo empecemos a vivir? Yo lo estoy enseñando a mis estudiantes en el aula de clase, hermanos. Dios quiere que nosotros saltemos, que brinquemos y que dancemos y que tiren al piso así como quiera, pero en orden y con decencia para que se mire bello y precioso para la gloria de Dios. Sí podemos hablar en lenguas, sí podemos profetizar, sí podemos actuar emocionalmente, sí podemos gritar, sí podemos danzar. En orden, con decencia, que se mire precioso, que se mire bonito y que la gente diga realmente el Señor está aquí. La gloria del Señor está aquí. Entonces tenemos que hablar de otro de los beneficios teológicos que nosotros mencionamos aquí, es esa renovación carismática que ahora es global. Así que ha sido una fuente importante de renovación espiritual dentro del cristianismo, lo cual ha promovido la creencia en los dones del Espíritu, como hablar en lenguas, como las manifestaciones de la sanidad divina y la misma profecía. El Espíritu Santo sigue hablando a la humanidad. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo nos sigue hablando hoy. Como decimos por ahí en nuestro argot popular, a propios y extraños, el Espíritu Santo nos habla y nos habla de muchas maneras. Y si no te ponen las baterías, te vas a dar cuenta de que te quedaste atrás, pero el Espíritu Santo está hablándonos. Entonces esa renovación es parte vital en nuestra teología. Estamos hablando de una teología que sí, que incluye la experiencia y la renovación espiritual, pero también una teología que es sólida y que nosotros la practicamos y se llama teología del Evangelio completo. ¿Cuántos son Evangelio completo aquí? No completo, sino completo. Cuando vine a Guatemala a servir acá en CEVIPCA, me di cuenta de una cosa, que me iba a tocar ser pionero en enseñar teología del Evangelio completo. Porque hemos hablado de algunas cosas importantes, pero el Evangelio quíntuple, tal como está diseñado en la Escritura, como que hemos tenido un poco de problema para explicarlo. Sabíamos que éramos Evangelio completo, pero la cosa es, ¿cómo lo explicamos? ¿Qué es esto? ¿Cómo se explica? Entonces me metí a hacer alguna investigación sobre esto y poder escribir las cosas y hacer el contacto adecuado para poderlo presentar como debemos. Y me agarré de mis profesores en el seminario teológico en Cleveland, el seminario teológico pentecostal, que nos enseñaron estas cosas, que no nos lo estaban diciendo así como nosotros lo decimos aquí, evangelio completo, porque ellos le dicen allá de otra manera, full gospel, todo esto, pero que es parte de nuestra conexión con Wesley y nuestra conexión con las enseñanzas de la Biblia y nuestra conexión con la teología sistemática. Entonces, esto nos da a nosotros una perspectiva global de lo que es el contexto de la salvación, de lo que es el contexto de nuestra teología sistemática y cómo es que Dios quiere que veamos nuestro cristianismo y cómo quiere Él que lo practiquemos y que lo anunciemos. Eso cambia nuestro
nuestro sentimiento, nuestra forma de presentar lo que se llama en latín ordo salutis. Y algunas ramas del pentecostalismo han desarrollado una teología del evangelio completo en el papel de Cristo Jesús en el ordo salutis. Cristo Jesús. Me gusta como lo dije. ¿Sabe que los apóstoles que cuando vieron con Jesús, terrenales, estaban muy orgullosos del Señor Jesucristo? Porque estuvieron con Él, caminan con Él, incluso lo vieron morir y después el Señor se les apareció. Pero el Señor se fue al cielo. Tiempo después, cuando este señor que se llamaba Saulo de Tarso empezó a perseguirlos a los creyentes, tuvo su experiencia en el camino de Damasco y se le apareció el Señor. Y Pablo en esta ocasión tuvo un contacto personal con el Señor, pero ya no con el Señor Jesucristo, sino con el Cristo, con el Mesías que está sentado a la diestra del Padre, que vino a revelársele a él como Cristo Jesús. Él es el mismo Señor. Como dice el hermano Marcial, es el mismo perro con diferente collar. Cristo Jesús. Y cuando usted lee las epístolas de Pablo, todas las epístolas de Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Pablo, por gracia de Cristo Jesús. Todas, ustedes léanlo, búsquenlo. Todas las epístolas de Pablo, él se refiere al Señor como Cristo Jesús. Y esa experiencia es la que nosotros tenemos. Yo no caminé con el Señor, no anduve con Él. Yo lo conozco, es mi Señor, es la fuente de mi vida, es la fuente más preciosa de mi corazón, Él que llena mi vida y mi corazón. No lo conozco personalmente, pero está conmigo, vive en mi corazón. Él es el Cristo Jesús a quien yo he conocido. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace todo esto? Nos da a nosotros el ejemplo. Una de las cosas que tiene nuestro movimiento pentecostal es esa flexibilidad. Somos un movimiento flexible, teológicamente adaptables. El pentecostalismo ha demostrado ser adaptable a una de las variedades de contextos culturales y sociales en todo el mundo, lo que le ha permitido crecer y prosperar en diferentes partes de nuestro mundo. Su enfoque en la comunidad es vital. Muchas iglesias pentecostales tienen una fuerte identidad comunitaria. Ahí es donde nos desarrollamos, con un énfasis en la participación de los miembros, en la adoración, el ministerio y el cuidado mutuo. Todos estamos juntos. Somos una comunidad. Si ganamos, ganamos todos. Si perdemos, perdemos todos. Pero si ganamos, ganamos todos. Si triunfamos, triunfamos todos. Todos vamos juntos. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de todo eso que está dentro de nosotros, de nuestra identidad. Además, el movimiento pentecostal es un movimiento misionero. El pentecostalismo ha sido un importante movimiento misionero, enviando personas con la palabra del Señor a enseñarla a países en todo el mundo, en todas las culturas y en todos los lugares, contribuyendo así al crecimiento del cristianismo global. Somos un movimiento global. He tenido la oportunidad de visitar algunos de esos países y he visto cosas tremendas que solamente el Espíritu Santo puede dar. Todo eso es lo que yo llamo valor eclesial. Entonces, tenemos un valor histórico, tenemos un valor teológico y tenemos un valor eclesial que nos ayuda mucho en nuestra formación y en nuestro desarrollo. Yo no voy a poder compartirles todo lo que está en el documento, pero hasta donde me dejen los muchachos avanzar, ahí voy a parar. Pero con todo esto quiero decirles que este elemento acá es importante. ¿A qué le llamamos nosotros la llenura del Espíritu Santo? Entre la doctrina, entre otras, la doctrina de la llenura del Espíritu Santo ocupa un lugar central en la teología y la experiencia espiritual del pentecostalismo. Para los creyentes dentro de nuestra tradición, ser lleno del Espíritu es una realidad vivida que transforma profundamente nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Y acá exploraremos el significado de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, según la perspectiva del pentecostal.
examinando sus fundamentos bíblicos, su significado teológico, sus manifestaciones espirituales y su relevancia contemporánea. ¿Qué tiene todo esto para con nosotros? Pues yo una vez pensé, ¿quién es el mejor pastor de la iglesia? Me dice usted, ¿cuál es el mejor pastor para esta iglesia? El que conoce bien a esta iglesia. Sabe todas sus debilidades, sabe cuáles son sus fortalezas. Si usamos el sistema FODA, sabe cuáles son las debilidades y sabe cuáles son las amenazas. Conoce bien a su congregación. Un pastor que conoce bien a su congregación es el mejor calificado para pastorear esa iglesia. Pero conocer bien a una congregación implica estudiarla bien, entender cosas que tienen que ver con aspectos sociales, culturales, dónde está ubicada la iglesia y cuáles son los barrios vecinos, o cómo es la cultura de esta iglesia. Todo eso se debe revisar bien. Yo pienso que a veces estas cosas suenan de rutina, pero cuando tienes que seleccionar un pastor para una iglesia, yo no voy a poner a mi amigo o mi hermano porque es mi amigo y mi amigo y por eso lo voy a poner ahí. No, tiene que ser alguien que califique para esa iglesia. Una vez yo era supervisor en el noreste de Estados Unidos y a mí me tocó nombrar un pastor para una iglesia. Y había alguien que quería la iglesia y era mi muy buen amigo mío. Y pensó que yo le iba a nombrar a él porque él me dijo que quería la iglesia. Pero yo me di cuenta que no era la persona para la iglesia. Entonces me metí en un problema porque no lo nombré a él. Y hasta el día de hoy no me habla. Pero cuando me preguntaron por qué hiciste eso, le dije que para mí la obra del Señor está primero. Y la amistad con él es secundaria, o sea, él es mi amigo, sigue siendo mi amigo, yo lo considero un amigo. Pero ese no era el pastor que ocupaba esa iglesia. Hermano Alberto. Entonces, pero hablemos de la llenura del Espíritu Santo, porque estas cosas son relacionadas con ello. La llenura del Espíritu, según el pentecostalismo. ¿Cómo está esto? El pentecostalismo clásico, ¿de dónde venimos nosotros? ¿De dónde estamos militando nosotros? Sostiene que ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia vital, es una experiencia transformadora en la vida del creyente. Veamos algunas ideas sobre esto. Primero, los fundamentos bíblicos. La Biblia examina por todos lados tenemos bases bíblicas de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y tiene evidencias externas esto de ser lleno del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento alguien era lleno del Espíritu Santo y profetizaba. En nuestro tiempo alguien es lleno del Espíritu Santo y por lo general habla en lenguas. Hablar en lenguas. Cuando alguien habla en lenguas ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y esto puede incluir la narrativa del día de Pentecostés en Hechos 2 y otras referencias en el Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo. Entonces la narrativa pentecostal en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, se refiere a la interpretación y a la aplicación específica sobre los relatos sobre el Espíritu Santo y la obra pentecostal que se encuentra en ese Evangelio. El otro día alguien me llamó la atención. Me dice, yo soy Iglesia de Dios Pentecostés, porque yo dije que somos Iglesia de Dios Pentecostal. Entonces yo le dije, hermano, una cosa es el sustantivo y la otra es el adjetivo. Pentecostés es el sustantivo, es la fiesta de Pentecostés. Y pentecostal es el adjetivo que califica o que identifica a la persona que salió de Pentecostés. Es como decir, Guatemala es el sustantivo
y guatemalteco. El adjetivo. ¿Sí? Entonces, como adjetivo, somos pentecostales. Pero como identidad de experiencia, somos de la fiesta de Pentecostés. Pero no está malo decir que somos pentecostales, es la forma correcta de decirlo. Si seguimos el idioma correctamente. Entonces, además de los fundamentos bíblicos, también está la experiencia personal, que es válida dentro de todo esto. Yo ya lo dije, lo mencioné, y quizá creo que lo debo repetir acá por eso precisamente, porque la experiencia en los testimonios de las personas dentro de nuestro movimiento, eso indica que la persona que vive la vida del Espíritu ha experimentado o está en el proceso de ser lleno, y esto puede proporcionar una comprensión más vívida y personal de lo que significa esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, en el pentecostalismo, la experiencia se refiere a un encuentro personal y vivencial con lo divino, especialmente con el Espíritu Santo. La revelación de la Trinidad a través de la historia ha sido interesante. Dios primero se reveló como Padre, y generalmente en el Antiguo Testamento vemos a Dios como Padre. En el Nuevo Testamento Él envía al Hijo, y el Hijo se revela como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Pero a partir de Hechos y de la llenura que el Espíritu Santo, cuando Cristo dice, doy el Espíritu Santo, y sopló sobre los discípulos, dice, es conviene que yo me vaya, pero yo enviaré a otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, identificando a la tercera persona de la Trinidad. Pero tomó un tiempo para que la iglesia se fuera ubicando en su relación con esta divina persona que está añadida, que está a la revelación divina de Dios. Y entonces empezamos a ver a Dios entonces como Padre, Hijo y Espíritu Santo revelado, y que esa revelación se va manifestando, y no es sino hasta que entra el pentecostalismo como movimiento tal, donde toda la que es la revelación del Espíritu Santo se manifiesta completamente, como si cayó sobre una base en la cual se queda en una pantalla descrito todas las funciones, toda la obra del Espíritu, toda la obra que el Señor hace entre nosotros. El Espíritu Santo es Dios, es el mismo Dios, es una manifestación divina que está entre nosotros como el Espíritu Santo hoy. Cristo no está aquí como presente, Cristo no está aquí con nosotros hoy como persona, como individuo, pero el Espíritu está aquí con nosotros, y Cristo es el Espíritu de Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, según la teología pentecostal, se refiere a la manifestación llena en la vida del creyente. En este contexto, la llenura del Espíritu es una obra continua y renovadora que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, capacitándolo para vivir una vida cristiana abundante y efectiva en el testimonio y en el servicio a Dios. El Espíritu Santo es misionero por excelencia. Un amigo mío que no se identifica como pentecostal, pero que en sus expresiones lo manifiesta, él dijo: el Espíritu Santo, como el agente viajero de la Trinidad, ahora ha volado hacia el sur, y por eso es que tenemos este gran avivamiento en el hemisferio sur, como dicen ahora, en el sur global. Este sur global ha sido impactado por el poder de Dios, porque el Espíritu de Dios ha llenado a todas estas generaciones, porque el Señor quería salvar a toda la humanidad, porque quería traer el testimonio fuerte de su poder, de su gloria sobre todas estas comunidades que están en el sur global. Y esto es lo que se describe en 1 Corintios 12, 13 y 14, todos esos, donde el Señor incluye todas las manifestaciones de los dones que hay en el Espíritu para que sean manifestadas para beneficio de la humanidad, para que la humanidad tenga el testimonio pleno del Dios que le ama y del Dios que está dispuesto a salvarle y a rescatarle del pecado en todos los lugares donde está. Es una experiencia que también te capacita, que capacita al creyente para enfrentar los desafíos espirituales y vivir una vida victoriosa sobre el pecado y sobre las tentaciones. El Espíritu de Dios es el que te guarda, el que te libra.
Les voy a dar un pequeño repasito de algo, de una experiencia que tuve. Este joven, muy calvinista en su pregunta, me dijo: ¿usted cree que la salvación se pierde? Yo le dije: no creo que se pierde. Pero usted es pentecostal, ¿cómo me da? Pues soy pentecostal, puro, y por él estoy contestando como pentecostal. Explíqueme. Mira, nosotros los pentecostales vivimos en el Espíritu. El Espíritu nos conforta, nos consuela, nos guarda, nos protege, nos amonesta, nos libra, y si hemos pecado nos arrastra otra vez para que confesemos pecado, y el Señor nos guarda, nos enseña, nos guía, nos muestra la verdad. El Espíritu Santo hace todo, hace tantas cosas que yo no me puedo perder. Mi salvación está segura. El problema que tienen ustedes, entonces ahí sí le tiré de vuelta la pedrada, le dije: el problema que tienen ustedes es que ustedes eliminan la obra del Espíritu Santo, toda esa que yo te he mencionado aquí, ustedes la eliminan y ustedes dicen: ya solo cree y ya eres salvo. Y la obra del Espíritu Santo, entonces, ¿qué? ¿Dónde la dejas? Entonces, el problema de mis hermanos calvinistas, es que cercenan la Trinidad. Cercenan la Trinidad, le quitan, eliminan la obra del Espíritu en la vida del creyente. Pero nosotros creemos que se puede vivir en el Espíritu, que se puede ser lleno del Espíritu, que se puede caminar en el Espíritu, que se puede vivir el fruto del Espíritu y caminar. Entonces, hablamos de una vida de santidad y de servicio a Dios, porque el Espíritu es la fuente de la santidad. Para aquellos que enseñan teología sistemática, están que los tres agentes de la santidad son el Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo y la palabra de Dios. Entonces, esa experiencia de pentecostalismo, de vida de santidad y servicio, se refiere a un estilo de vida que se caracteriza por la búsqueda de la santidad personal y la dedicación al servicio a Dios y a los demás. Y la santidad se entiende como la separación del pecado y la consagración a Dios. Esto implica vivir una vida en la que se evita conscientemente las prácticas y las actitudes pecaminosas, porque tememos a Dios, porque amamos a Dios y porque servimos a Dios. Ahora voy a parar de ser triunfalista y ahora voy a mencionar algunas cosas, porque aquí tenemos algunos defectos, tenemos problemas. Y esta autocrítica viene desde adentro, no es de los que nos ven afuera, sino nosotros mismos tenemos nuestros problemitas, tenemos que corregirlas. Hay cosas que nosotros hacemos que no se ven bien. Tenemos algunas exageraciones y tenemos algunos problemas que no nos permiten a nosotros dar la cara como deberíamos. Entonces, debemos considerar esos desafíos y críticas que enfrenta la enseñanza pentecostal sobre el libro del Espíritu Santo, que puede ser a veces un poco herética, porque puede incluir preocupaciones sobre el abuso o la manifestación de las experiencias espirituales, así como críticas teológicas a otras tradiciones cristianas. Yo creo que sí, vamos a criticar a otras tradiciones cristianas desde una perspectiva académica, vamos a dialogar con ellos, no los vamos a condenar y mandar al infierno, sino hablemos con ellos con amistad y enseñemos la palabra del Señor de una manera amigable, de manera que los podamos ayudar a que puedan encontrarse con el Señor en su verdad más pura. Pero a veces nosotros los mandamos al infierno de un solo, ¿verdad? Pecadores fuera de aquí, herejes fuera de aquí. Así no vamos a poder evangelizar a nadie. Y ustedes saben, ustedes son pastores, que así no se puede evangelizar. Entonces, podemos beneficiarnos entonces del diálogo abierto y respetuoso con nuestras tradiciones teológicas y denominaciones cristianas. Hay algunos acá todavía que condenan al ecumenismo y ven al ecumenismo desde una perspectiva fundamentalista, que realmente es un poco peligroso, dispensacionalmente también.
las dispensaciones según lo enseñan los dispensacionalistas, tienen marcas, y una dispensación con otra no se pueden contaminar, no se pueden mezclar. Lo que pasó en una dispensación ya no vuelve a acontecer en otra. Pero tuvieron el problema de que Joel dijo en una dispensación anterior, Joel dijo: y en los próximos días, dijo Dios, se derramaré mi espíritu sobre toda carne, y esto ocurre en otra dispensación. ¿Y cómo vamos entonces a explicar este fenómeno? Fue entonces cuando los teólogos pentecostales de los 70 dijeron: no podemos tener nada más con el dispensacionalismo, y tenemos que salirnos de ahí y elaborar nuestra propia teología, nuestra propia escatología. Aquí les doy en este documento un poquito sobre eso que les puede servir, y ojalá que ustedes lo puedan leer y manejarlo. Pero ¿de qué estamos hablando entonces? De relevancia, que debemos reflexionar sobre la relevancia contemporánea de nuestro movimiento conforme a la llenura del Espíritu Santo en el contexto del pentecostalismo. Y las preguntas que están aquí, que surgen, es: ¿cómo continúa impactando la vida de los creyentes y las comunidades cristianas en la actualidad? ¿Y cuántos querrán ser como nosotros? Yo creo que hay muchos. Y entonces, al abordar estos puntos, podemos desarrollar un ensayo sólido que explore la profundidad, el significado y la abundancia de ser lleno del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros debemos ser especialistas en enseñar bien en qué consiste ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ese debería ser el tema que nadie nos debe ganar. Cualquier discusión la podemos perder, pero esa no la podemos perder. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se puede ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se puede vivir en el Espíritu? ¿Cómo? Somos pentecostales. Si usted no puede explicar eso, entonces ¿en qué estamos? ¿En qué negocio anda usted? Ahora, yo creo que con esto se me va a ir el tiempo. Tengo 5 minutos. Les iba a hablar del evangelio completo ya. Pero bueno, la dinámica del evangelio completo, según el pentecostalismo, se centra en una comprensión integral. Noten ustedes, una comprensión integral de la salvación, que abarca la salvación, la justificación, la justificación, la santificación, segundo, que tiene que ver con todo lo que es la regeneración y todos esos aspectos, el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, la sanidad y la esperanza escatológica del Rey que viene. Cristo viene a consumar la obra que Él empezó. La dinámica del evangelio completo, según nosotros lo creemos, abarca la justificación por la fe, la santificación progresiva y la llenura continua del Espíritu Santo. O sea, estamos en un camino hacia la perfección. El Señor va obrando en nosotros. Esa comprensión integral de la salvación enfatiza tanto la obra redentora de Cristo como la obra transformadora del Espíritu en la vida del creyente, llevándolo a una relación más íntima con Dios y a una vida de servicio y testimonio en el mundo. Entonces el pentecostalismo se centra en una comprensión, como dije, integral de la salvación que abarca todos esos 5 elementos. Aquí hay una descripción que yo les hago de la perspectiva teológica del pentecostalismo, del evangelio completo. Cristo salva, nos justifica por la fe, pero hay que tener cuidado cuando explica la justificación por fe. El Señor no salva por fe. ¿Cuántos creen que el Señor nos salva por fe? Y fe nada más. Es uno de los principios de la reforma. Pero fíjate que ahí en ese capítulo 25, cuando habla del juicio final, dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve desnudo, no me vestiste, estuve en la cárcel y en el hospital y no me visitaste. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no lo hiciste. Ah, Señor, pero yo soy salvo por fe. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
te salva por fe, pero al final te juzga por tus obras. Y Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Allá teníamos un pastor que decía, allá en el campamento, decía, esto no es comida de trompudo. Cristo santifica. Además de la justificación, el pentecostalismo enfatiza la santificación como un proceso continuo en la vida del creyente. Siguiendo las enseñanzas de Wesley, los pentecostales creen en una santificación progresiva en la cual el Espíritu Santo trabaja en el creyente para purificar su corazón y transformar su carácter a la imagen de Cristo. Este proceso implica renuncia al pecado, crecimiento en la gracia y todo eso. Entonces, la dinámica del Espíritu Santo y la dinámica del Evangelio completo, les recomiendo que lo estudien. Les dejo el documento con el pastor Eberto o el obispo Eberto para que él se los comparte, para que ustedes lo puedan leer.